Nuestro buen Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Eh, Ahora que vamos a abrir tu palabra, abre también nuestro entendimiento, Señor, para poder aprender de ella. Estas cosas agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título del estudio de hoy es Ordenanzas no buenas. Ordenanzas no buenas. Y vamos a comenzar rápido con los versículos a los que estamos haciendo alusión. En Ezequiel capítulo 20, versículos 24 y 25. Dice así: Porque no pusieron por obra mis derechos, y desecharon mis ordenanzas, y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Vuelvo y repito, voy a volver a leer los versículos. Ezequiel 20, versículos 24 y 25 dice así: Porque no pusieron por obra mis derechos, y desecharon mis ordenanzas, y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Lo primero que notamos en este versículo es que se nos dice que el pueblo desechó las ordenanzas de Dios. Él le llama mis ordenanzas. No solamente las que él da, sino las suyas, o sea, las que le pertenecen a él. Y aquí hay una distinción muy interesante, porque más adelante y en muchos lugares de la Biblia Dios dice que él da ciertas ordenanzas o aparecen ciertas órdenes, pero estas ordenanzas no aparecen eh, eh, bajo el mismo, ¿verdad? Bajo la misma categoría de mis ordenanzas, como unas ordenanzas que le pertenecen a Dios, las que proceden de él. Y esto es bastante similar a cuando Dios habla de los pactos. Hay dos pactos y, y el libro de Hebreos nos presenta que Dios estableció un pacto con el pueblo en el Sinaí debido a que ellos no quisieron permanecer en su pacto, en el pacto de Dios. Él dice, porque vosotros no quisisteis permanecer en mi pacto o desechasteis mi pacto. Así que Dios le llama su pacto a un pacto y el otro le llama un pacto, pero no le llama su pacto. Entonces, asimismo, hay unas ordenanzas que son mis ordenanzas, como Dios le dice, mis ordenanzas, y hay otras que Él dice que les dio ordenanzas, que no eran buenas, derechos por los cuales no viviesen. Así que vemos aquí algo muy interesante en el versículo 24, pues Dios dice precisamente eso, que el pueblo había desechado sus ordenanzas, las de Dios, y profanaron sus sábados y se fueron tras los ídolos de sus padres. Sus ojos se fueron tras los ídolos de sus padres, es decir, se sumergieron en idolatría. Tenemos la desechanza de las ordenanzas de Dios e irse tras los ídolos. Y por eso Dios les da ordenanzas no buenas. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es algo que no es bueno? Malo, ¿verdad? Algo que no es bueno es malo. Algo que no se puede decir que es bueno es malo. Y Dios les dice, les di ordenanzas no buenas. Es decir, les di ordenanzas malas. Y luego se dice que también les dio derechos, ¿verdad? Una manera de repetir y amplificar lo que se estaba diciendo de las ordenanzas. Derechos, leyes por los cuales ellos no vivirían o por los cuales no viviesen. Y si no pueden vivir, ¿qué es lo que significa que no pueden vivir? Pues que mueren. Entonces podríamos leerlo y sin miedo a equivocarnos o sin miedo a estar diciendo algo contrario a lo que dice el versículo. Por eso, por desechar mis ordenanzas y por irse tras los ídolos de sus padres, por eso les dio ordenanzas malas y derechos por los cuales muriesen. Es bien fuerte lo que estamos leyendo, ¿no? No sé, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esto en sus mentes y cómo lo procesen? Pero por lo menos yo, ¿verdad? De primera instancia, cuando comencé a considerar este versículo hace algunos años atrás, de primera instancia me chocaba. Pero cómo Dios
puede dar algo que no es bueno? ¿Cómo Dios va a dar algo que es malo? ¿Y cómo Dios les va a dar derechos por los cuales morirían? Eh, y cuando nosotros consideramos el tema de los pactos, que aunque no, ¿verdad? No es nuestro motivo de estudio en esta mañana, pero lo hemos considerado y lo estuvimos estudiando el año pasado, lo estuvimos estudiando más en detalle. Bajo el pacto de Dios, Dios promete, ¿verdad? Voy a hacer este resumen. Bajo el pacto de Dios, Dios promete hacer en el hombre una nueva criatura, hacer al hombre un ser santo, ¿verdad? Promete limpiar, perdonar, transformar. Dios lo ha de hacer. En el viejo pacto el hombre promete hacerlo él. Y se convierte ya no en las promesas de Dios, sino en las promesas del hombre. En el nuevo pacto, Dios es el que promete y el que hace, y el hombre simplemente le cree y acepta y deja al Señor obrar en su vida. En el viejo pacto o el primer pacto, ¿verdad? Dios promete, el hombre no cree, no quiere escuchar la voz de Dios, y el hombre propone sus propios métodos de salvación, que es: no quiero escuchar, pero voy a hacer. Y el hombre promete hacer lo que Dios dijo que Dios haría. O sea, que Dios había prometido hacer algo y el hombre dice: no, yo lo voy a hacer. Yo me voy a hacer santo, yo voy a obedecer, yo voy a seguir al pie de la letra todo lo que me digan que tengo que hacer, pero no quiero escuchar. Y esto es un proceso, el proceso del viejo pacto, un proceso en el cual el hombre endurece el corazón, decide no recibir más las palabras de Dios y cree que él mismo puede hacerse santo o justificarse. Y digamos que el viejo pacto es salvación por obras. Y precisamente esta fue la experiencia del pueblo de Dios, que siempre, ¿verdad?, en toda su historia, estuvo constantemente resistiendo la voz de Dios, desechando las ordenanzas de Dios, que era: escucha mi voz y guarda mi pacto. Y cada uno de los mandamientos hablados por Dios, las palabras del pacto, los 10 mandamientos, eran promesas de lo que Dios haría en el corazón del hombre. Sin embargo, vemos que el hombre resiste escuchar esa voz, no quiere seguir escuchando, se aleja, se pone de lejos y promete hacer, obedecer, ejecutar, como aparece allá en Éxodo capítulo 24. Y cuando el hombre desecha, deja de escuchar la voz de Dios, es imposible que sea limpiado de la idolatría. Es imposible que Dios lo pueda limpiar, porque únicamente recibiendo la palabra de Dios, guardándola en el corazón, como Dios puede santificar al hombre. Por eso Dios le había dicho al hombre: si escuchas mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro y seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ellos llegarían a ser santos únicamente escuchando y guardando. Guardando implicando, ¿verdad?, recibir y atesorar en el corazón. Entonces, esta era la única manera por el cual realmente, o es la única manera por la cual el hombre puede ser santificado, puede ser hecho justo, puede ser hecho santo. Entonces, el hombre, desechando las ordenanzas de Dios, desechando este único método por el cual el hombre puede ser hecho santo, se cree que él mismo puede llegar a ser santo por medio de sus obras, pero eventualmente no va a caer en idolatría o va a manifestar la idolatría de su corazón, porque es imposible que el hombre sea limpiado de sus pecados si no recibe la palabra de Dios. Entonces, al desechar las ordenanzas de Dios, se profanan sus sábados y se va tras los ídolos. Como dice Ezequiel 20:24. Y a causa de la dureza del corazón, a causa de desechar la ordenanza de Dios, a causa de desechar sus sábados, a causa de desechar a Dios mismo e irse tras ídolos, ¿qué es lo que Dios hace? Dios le da al hombre ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Dios les da al hombre lo que está en el corazón del hombre. Y partiendo de este principio, continuamos en nuestro estudio. Y queremos ver algunos versículos ahora que nos hablan acerca de que los mandamientos de Dios sí son buenos, los que son suyos, sus ordenanzas, las que él dice son mis ordenanzas, son buenos. Pero entonces Dios da algo
¿verdad? Y lo queremos comparar con los versículos que vimos, que él finalmente, cuando el hombre endurece su corazón, pues Dios le da mandamientos que no son buenos y le da derechos, mandamientos, leyes, por los cuales ellos no pueden vivir, es decir, han de morir, porque les da lo que está en su corazón, les da los deseos del corazón del hombre con el corazón endurecido. En Nehemías 9:13 leemos lo siguiente: y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Así que los mandamientos que Dios habló desde el Sinaí eran mandamientos buenos. Estos no son a los que está haciendo alusión Dios cuando dice que les dio ordenanzas no buenas, porque se nos dice en Nehemías 9:13 que estos mandamientos buenos, estos estatutos, estas leyes verdaderas fueron las que fueron dadas en el monte Sinaí y las que Dios habló. Así que aquí se nos está hablando de los 10 mandamientos y son mandamientos buenos. También Pablo en Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios, sus mandamientos, sus ordenanzas son buenas. Entonces tenemos que concluir lo siguiente: si la ley de Dios es buena y sus mandamientos son buenos, las ordenanzas que Dios les dio a Israel que no son buenas, o sea, las malas, son contrarias a esos mandamientos buenos. Las ordenanzas no buenas rompen la ley buena de Dios. Vuelvo y explico. Si las ordenanzas de Dios, sus leyes, sus estatutos, sus derechos que Dios le dio al pueblo en el Sinaí, los 10 mandamientos, son buenos, y es santo y justo y bueno esa ley, pero Dios les da ahora al pueblo unos mandamientos, una ordenanza, unos estatutos, unos derechos que no son buenos, por los cuales han de morir. Significa que esos mandamientos que Dios le está dando, que no son buenos, son contrarios a los que son buenos, porque algo no bueno y algo bueno son opuestos. Y necesariamente tenemos que concluir que esas ordenanzas no buenas rompen la ley de Dios, que es buena. Es decir, son leyes que rompen, que cuando se ejecutan, si se ejecutan, están rompiendo la ley de Dios. Porque la ley de Dios guardada en el corazón es para vida. Cuando Dios les da y pone los mandamientos delante del pueblo nuevamente por medio de Moisés en Deuteronomio, les dice: y aquí he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. La vida implicando la ley de Dios, que es para vida, que si se recibe, si se guarda, implica vida. Pero cuando se rechaza, implica muerte. Así que el mandamiento que es bueno, santo y justo, es un mandamiento que es para vida, mientras que hay otras ordenanzas que Dios dio que no son buenos, es decir, entonces son contrarios a la ley de Dios, a sus ordenanzas, a sus mandamientos, son contrarios a esos y no son para vida, sino que son para muerte. ¿Verdad? Y queremos ver un ejemplo, ¿verdad? Queremos ver un ejemplo acerca de esto. Y es interesante que dentro del mismo capítulo de Ezequiel 20, donde Dios está diciendo que Él les da mandamientos, les da mandatos, les da órdenes. Órdenes que no son buenas, órdenes que no son, que no son para vida, sino para muerte, ¿verdad? Que no podrían vivir debido a esas órdenes. Esas órdenes implicaban muerte e implicaban algo no bueno. Vemos algo interesante en Ezequiel 20 también, en ese mismo capítulo, el versículo 39. Ezequiel 20:39 dice así: y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová: andad cada uno tras sus ídolos y servidles, pues que a mí no me obedecéis, y no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Qué interesante. El Señor Jehová, Dios, es el que dice: andad
andad es, ¿verdad? Un imperativo, ¿verdad? Es una palabra en modo imperativo. Andad cada uno tras sus ídolos y servidles. Aquí se está dando una orden. Anden cada uno tras sus ídolos y sírvanles. Aquí Dios está dando una orden o dos órdenes, ¿verdad? Andad y servid. Andad y servid. Unas órdenes que no son buenas, que van a implicar muerte para ellos, si ellos dicen, ay, mira, Dios nos está dando permiso para ir tras nuestros ídolos y que les sirvamos. Pero Dios está aquí hablando unas órdenes que son contrarias a su ley, que son contrarias a sus mandamientos que son buenos, porque sus mandamientos que son buenos dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Dice, no te inclinarás a ella ni la adorarás ni nada por el estilo. Y aquí Dios está diciendo, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, pues que a mí no me obedecéis. Y vemos la razón por la que Dios está dando esta orden. ¿Cuándo vienen estas órdenes o estas ordenanzas no buenas que no son para vida, que no son para que vivan? ¿Cuándo es que vienen estas órdenes? Pues que a mí no me obedecéis, dice el versículo. Es decir, cuando a Dios no se le obedece, cuando a Dios no se le escucha, cuando a Dios se le endurece el corazón para resistir sus palabras para que no sean guardadas en el corazón, entonces Dios le da al hombre lo que está en el corazón del hombre. Él le dice, anden cada uno tras sus dioses, tras sus ídolos y sírvanles y servidles. Cuando el hombre no quiere escuchar a Dios ni obedecerle, Dios le da mandatos que no son buenos, que son contrarios a su ley, pero conforme al perverso corazón del hombre. Vemos que cuando Dios hace algo similar, cuando Dios da una orden que es contraria a alguno de sus mandamientos, sea cual sea, es dándole al hombre, en cierta medida, aquello que está en el corazón del hombre. Y con el propósito de que el hombre exteriorice aquello que tiene en su corazón y que no ha querido expresar o no ha querido darse cuenta o confesar como un pecado. Ante estos mandatos, el hombre tiene dos opciones. El hombre puede ejecutarlos y pensar que cumple la perfecta voluntad de Dios, o ser confrontado con la revelación de lo que está en su propio corazón y arrepentirse, que es lo que Dios realmente desea. Pero están las dos opciones. Cuando Dios da mandatos que son contrarios a alguno de sus mandamientos, así sea servir a otros dioses, así sea comer cosas que no son buenas para tu alimentación, como en el caso de Pedro, que Pedro recibió un mandato de comer algo que no estaba, que no se supone que él comiera, debe hacer al hombre reflexionar de qué es lo que Dios quiere decirle y qué es lo que Dios quiere mostrarle. En el caso de Pedro, Dios le quería mostrar a Pedro que él discriminaba en contra de los gentiles. Había algo que tenía que ser examinado en su experiencia, en su vida, algo que le estaba albergando en su corazón, que él mismo todavía no había confesado y no había comprendido correctamente. Y Dios, por medio de esta orden de Pedro mata y come, pues Dios le está mostrando a Pedro que él tenía algún tipo de discrimen todavía para con los gentiles y creía que los judíos tenían un grado de superioridad por encima de los demás y que pues Dios tenía un pueblo predilecto y favoritismo, podríamos decir, y Dios le estaba mostrando a Pedro estas cosas. Pero ¿cómo Dios le mostró a Pedro lo que estaba en el corazón de Pedro? Por medio de un mandato, ¿no? Y asimismo nosotros vemos que esto ocurre en las Escrituras. Dios da mandatos y el hombre tiene dos opciones: ejecutarlos sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de comparación con la ley santa, justa y buena de Dios, ejecutarlo y pensar que está cumpliendo la perfecta voluntad de Dios, o ser confrontado con la revelación de lo que está en su propio corazón y arrepentirse. Miren qué interesante estos versículos de Salmo 50, versículos, vamos a leer el 16, el 17 y el 21. Salmos 50, 16, 17 y 21, dice así:
Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Yo te arguiré y pondrélas delante de tus ojos. Wow. Aquí Dios le está diciendo a su pueblo que ¿qué tienes tú que narrar mis leyes? ¿Por qué tú estás declarando mis leyes? ¿Y qué tienes tú que estar haciendo, hablando mis leyes? Y tomar mi pacto en tu boca y estar hablando de mi pacto. Cuando tú aborreces el castigo y la reprensión, cuando yo te trato de mostrar, ¿verdad?, lo que está mal en ti y tú no lo reconoces. Y cuando yo trato de hablarte, tú echas a tu espalda mis palabras, las echas a un lado y sigues hacia adelante por tu camino. Dice tú, te jactas, ¿verdad? Y hablas mis leyes y tomas mi pacto en tu boca. Sin embargo, tú aborreces ese pacto. Tú desechas ese pacto al desechar mis palabras, al aborrecer el castigo o la reprensión. Y dice el Señor, estas cosas hiciste. Rechazaste mi palabra, rechazaste mis ordenanzas buenas, mis leyes buenas. Las rechazas. Estas cosas tú las echas a un lado. Estas cosas hiciste, dice el Señor, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Yo te arguiré y pondrélas delante de tus ojos. Vemos cómo el hombre, creyendo servir a Dios, ¿verdad?, honrándolo aparentemente con sus labios, pero el corazón muy lejos de Dios, como dijo ¿verdad?, Jesús. Ellos profesan tener las leyes de Dios, profesan tener su pacto, sin embargo, ese mismo pacto lo aborrecen, lo rechazan, echan las palabras de Dios a un lado y Dios los deja. Dios los deja. Dios calla. Dios deja que el hombre siga por ese camino y por eso el hombre muchas veces piensa que Dios es como el hombre, que Dios se agrada de lo que ellos están haciendo porque Dios permanece en silencio y les permite andar por la dureza de su corazón. El hombre cree que Dios es como él, que Dios se agrada, que está cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Pero en algún momento dice Dios, yo te arguiré, yo te presentaré, ¿verdad?, mis argumentos y pondrélas delante de tus ojos. Tus obras, lo que has hecho, te será presentado. Muy interesante, ¿no? También quisiera que consideráramos otra instancia en la que Dios le da un mandamiento que no es bueno, que es abiertamente contrario a su santa ley. Y dice así, en Jueces 10, del 13 al 16, dice así: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. Aquí vemos un contraste con los versículos de Salmo 50 que leímos, examinando las dos opciones que tiene el hombre, ¿verdad? Estuvimos viendo que ante estos mandatos que Dios da, que no son buenos, que son contrarios a su ley santa, justa y buena, el hombre tiene dos opciones. El hombre puede ejecutarlo y pensar que está haciendo la voluntad perfecta de Dios y que Dios es así como ese mandato, ¿verdad?, que acaba de recibir, que realmente es un mandato según el deseo del corazón del hombre. O ser confrontado con esta revelación y con este mandato acerca de lo que está en su corazón o conforme a lo que está en su corazón y se puede arrepentir de ello. Y vimos en el Salmo 50 que el hombre, Dios le dice que el hombre, cuando rechaza sus palabras, pero Dios calla, el hombre cree que Dios es como él.
¿verdad? Y sigue por ese camino, pensando que está haciendo la voluntad de Dios. Mientras que tenemos ¿verdad? Aquí un ejemplo contrario, ¿verdad? En Jueces 10, 13 al 16, donde se nos presenta que el pueblo había dejado al Señor, había estado sirviendo a los pueblos en derredor, ya por alrededor de 18 años. Dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Ellos estaban en pecado, ellos tenían idolatría en su corazón. ¿Y qué es lo que les dice Dios? En el versículo 14, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Algo bien interesante que la misma Biblia nos aclara y arroja luz, y es relativo a estos dioses paganos, los ídolos, los dioses. Se nos dice en Deuteronomio y se nos dice en diferentes partes de la Escritura que la adoración a otros dioses es la adoración a demonios. Entonces, cuando aquí dice que han dejado al Señor y han servido a dioses ajenos, habían cambiado al Señor por demonios. Y el Señor está dando una orden: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Wow, suena fuerte, ¿verdad? Que el Señor esté dando este mandato. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y se nos dice lo que respondió el pueblo ante el pedido, ¿verdad? O ante la ordenanza de Dios, ante el mandato de Dios de irse y que clamen a sus dioses. Ellos no lo hacen. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos confiesan: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te pareciere. Solamente que nos libres en este día. Y no solamente fue de la boca para afuera. El versículo 16 nos dice: y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Dios les dice: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. ¿Y que ellos hacen? Confiesan su pecado y quitan de entre sí los dioses ajenos. Aquí vemos un ejemplo de para qué es dado estas ordenanzas que no son buenas. Son dadas para confrontar al hombre, para que el hombre se dé cuenta de su pecado, de su maldad, de la perversidad de su corazón. Pero en muchas ocasiones en la historia, cuando vienen estas ordenanzas, cuando estas ordenanzas tienen el propósito de extraer lo que está en el corazón y confrontar al hombre con falsos conceptos de Dios y con una falsa realidad, muchas veces han sido ejecutados pensando que Dios es así. Pero vemos cuál es el propósito de Dios con este tipo de ordenanza. En primer lugar, Dios las da como parte del libre albedrío, porque si el pueblo rechaza su ordenanza, pues Dios los deja andar en las propias, y Dios les habla y les da aquello que está en el corazón del hombre. Vamos a ver un ejemplo de un buen mandamiento que Dios da, que es resistido, y luego Dios ordena algo contrario a ese buen mandamiento. Vamos a ver un ejemplo de eso. Quisiera que consultáramos la Biblia en Números 22, en la historia de Balaam. Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 12. Dice así: y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo, eso fue Balaam, les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os referiré las palabras como Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y díjole: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear con él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Miren qué interesante lo que vemos hasta aquí. Lo primero que se nos presenta es unos ancianos de Moab y de Madián que fueron enviados por Balac
con presentes, dice con dádivas de adivinación, miren qué interesante, para hacérselos llegar a Balaam. Y llegaron allí, y en lugar de rechazarlo y decirle a ellos por principio de que como un profeta de Dios va a estar recibiendo dádivas y dones por el comunicar la palabra que Dios le da que comunique, él debió haber rechazado abiertamente y, ¿verdad? De forma bastante cortante siquiera las intenciones de estos. Él los recibe en su casa eh, y les dice: reposad aquí esta noche y yo referiré las palabras como Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Por qué Balaam los retuvo? Porque Balaam estaba buscando consultar a Dios a ver si Dios le decía algo según lo que él quería. Él quería esos dones, él quería esas dádivas y por eso retuvo a estos hombres. Y por eso vino Dios a Balaam y ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué varones son estos que están contigo? ¿Acaso Dios no sabía quiénes eran? ¿Acaso Dios está preguntándole esto a Balaam eh, para enterarse? Porque Dios no sabe. La pregunta de Dios a Balaam diciéndole: ¿qué varones son estos que están contigo? Es una pregunta que debía ser reflexionada a Balaam. Estos son unos hombres que, que están buscando hacerle mal al pueblo de Dios. Son hombres que están buscando con dones comprar el favor de los dioses. Son hombres paganos y yo los estoy albergando en mi casa y eso no está bien. En cuanto a la verdad, que venían con intenciones, ¿verdad? Malas intenciones. Y, y es interesante que Dios muchas veces le habla con preguntas al hombre buscando que el hombre confiese, ¿verdad? Como cuando Dios le habló a Adán y a Eva, eh, cuando, cuando lo estaba buscando, ¿verdad? Que Adán y Eva se escondieron y Dios le dice que por qué se escondieron, ¿verdad? Que quién les dijo que estaban desnudos. Dios sabía toda esa información y le está buscando confesión, ¿verdad? Y aquí también pasó lo mismo con Caín. ¿Dónde está tu hermano? Dios sabía lo que había ocurrido, está buscando confesión. Y aquí también: ¿qué varones son estos que están conmigo? Contigo, perdón, le dice Dios a Balaam. Está buscando confesión. Son unos hombres que albergué aquí buscando tu palabra, ¿verdad? Y- y está buscando eh, y preguntándole qué tipo de hombres son estos también, ¿no? Es una confrontación de qué tipo de personas tú estás recibiendo en tu casa y cuáles son los motivos para tú recibirlo en tu casa. Son cosas que tuvieron que haber pasado por la mente de Balaam. Entonces Balaam le cuenta a Dios como si Dios no supiese, eh, ¿verdad? El propósito y lo que estos hombres le habían hablado. Y entonces Dios le da una orden a Balaam. Le dice: no vayas con ellos. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. O sea, Dios lo dice claramente: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. Ahora, en el siguiente versículo, el 13, nos dice lo siguiente de Números 22. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Eso me acuerda, disculpen que me ría, es que me acuerda tantas veces que a mí me invitaban a hacer algo o a participar de algo, ir a algún lugar y yo pedía permiso y mis padres me decían que no, y en lugar de yo decir no voy a poder ir o no voy a ir, simplemente iba y decía: papi y mami no me dejan, porque no quería, ¿verdad? Porque quería dejar saber que yo sí quería, pero, pero papi y mami no me dejaban. Eh, y me da gracia porque algo así se está comportando Balaam. Él está diciendo: es que Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Yo quiero, pero es que Él no me deja. En lugar de decir: no es correcto que vaya con ustedes. No es recto delante de Dios los propósitos y todo lo que ustedes están maquinando. No es recto delante de Dios y yo no puedo ir porque está mal. Pero Él le echa la responsabilidad a Dios, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Eh,
Y ahí vemos cómo Balaam a la vez está expresando que su voluntad sí es ir con ellos, pero no es la de Dios. Así que él deja una puerta abierta para que vuelvan, ¿verdad? Y él está ya dejando saber lo que está en su corazón, y deja una puerta abierta para que vuelvan a rogarle de que maldiga al pueblo. Y así fue lo que sucedió, ¿verdad? Leemos el versículo 15 al 21 lo siguiente: y tornó Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y dijéronle: así dice Balac, hijo de Zippor, ruégote que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y te haré todo lo que me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Ruegos por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y díjole: si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, empero harás lo que yo te dijere. Así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Miren qué interesante. Ellos vuelven, ¿verdad? Pero no son los mismos. Vuelven más príncipes y eran más honorables que los anteriores. Y con palabras de Balac aún más grandes, diciéndole que lo iba a honrar mucho y que le daría todo lo que le dijere. A lo que Balac le dice: aunque me diera toda su casa llena de oro y plata, no podré traspasar la palabra de Jehová mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Pero le dice: ruegoos por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Acaso Dios cambia? ¿Acaso Dios cambia? ¿Acaso la voluntad de Dios cambia? Estos versículos y esta historia fueron para mí hace unos 3 años y medio atrás. Fueron palabras por las cuales Dios me habló. Dios me había hablado ya previamente y Dios me había dicho cuál era su voluntad para mi vida. Y yo había titubeado y yo estaba buscando a ver si Dios no había cambiado de opinión o si no había sido claro. Y Dios me habló por medio de esta historia, claramente dejándome saber que Él no cambia. Que Él no cambia. Pero si el hombre le insiste, si el hombre persiste en seguir preguntando a Dios, buscando cambiar a Dios por medio de sus oraciones, a ver si Dios tiene algo distinto para hablar de lo que ya habló y expresa una voluntad distinta para nosotros, pues Dios lo hace y Dios entrega al hombre a la dureza del corazón del hombre, pero eso no significa que el hombre anda en la perfecta y santa voluntad de Dios. Vemos que Él le dice a estos hombres: os ruego, por tanto ahora, que reposéis aquí esta noche. Quédense aquí a dormir a ver si Dios no cambia, a ver si Dios no me dice algo distinto de lo que me dijo la vez anterior. ¿Qué quería Balaam? Que Dios le dijera algo distinto. Quería recibir las mismas palabras que Dios le había hablado anteriormente, que fue que no fuera con ellos ni maldijera el pueblo, que ni siquiera fuera con ellos. De hecho, el cuestionamiento de que hacen estos hombres en tu casa, quiénes son estos hombres que están aquí, debió haber sido una confrontación para él entender si debía recibirlo o no. Y ahora les rogó que se quedaran, no se vayan, quédense aquí a dormir, quédense esta noche aquí y yo voy a consultar nuevamente a Dios. De esta manera Balaam expresa cómo él está acariciando la idea de toda esta gloria, esta riqueza, esta honra que le quería dar Balac. ¿Y qué consiguió? ¿Qué consiguió Balaam? Consiguió que Dios le diera una orden conforme a lo que él quería. Levántate y ve con ellos. Levántate y ve con ellos. Y esta orden es contraria a la primera. La primera decía: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. Esta dice: levántate y ve con ellos. Es contraria. Y Dios le dice: empero harás lo que yo te dijere. Yo te voy a dar lo que está en tu corazón, pero se va a hacer de esta forma, ¿no?
Y así Balaam se levantó por la mañana, se hinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Es interesante que cuando Balaam va con el asna, ¿verdad? Sabemos la historia que pasó con el asna. Claramente, esto era un mandato contrario al primer mandato de Dios, dándole a Balaam lo que estaba en su corazón, pero por medio del ángel que se le opuso a Balaam y al asna, sabemos que se le estaba mostrando que él estaba en desobediencia abierta a Dios, aun cuando él estaba haciendo lo que Dios mismo le había mandado. Si nosotros consultamos ese versículo, no lo tenía ahí en la lista guardado, pero lo voy a buscar aquí en las escrituras. El que le sigue, el versículo 22, que le dice, y el furor de Dios se encendió porque él iba. Miren qué interesante. Dios le dice a él, no vayas. Luego Balaam insiste, Dios le dice, ve. Y luego se dice que el furor de Jehová se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 mozos suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en mano, y se apartó el asna del camino e iba por el camino. Y Balaam azotó el asna para hacerla volver al camino. Y ahí sabemos, ¿verdad? El asna le habló y todo eso. ¿Y qué fue lo que le dijo el ángel? Después cuando Balaam empieza a hablar con el ángel. El versículo 32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. Miren qué interesante. Cómo él está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, pero era un camino perverso, porque era el camino de su perverso corazón. Interesante, ¿no? Así que el ángel le revela que su camino era perverso. Y luego en el versículo 35 el ángel vuelve y le dice a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te dijere, esa hablarás. Y así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oye, él pudo haber recapacitado en ese momento y decir, no, voy a hacer lo que me dijiste originalmente, no voy a ir con ellos, no voy a ir, pero como se le da la orden contraria a la primera, pero es conforme a su corazón, él se sigue aferrando a esa orden en lugar de recordar cuál era la perfecta y santa y buena ley de Dios, el perfecto y santo mandamiento de Dios. Y así pasa también con otras órdenes con respecto a otros pecados, ¿verdad? O a otros mandamientos que, ¿verdad? Que están descritos en la ley de Dios y a veces el hombre ha recibido ordenanzas que parecen contrarias a esos mandamientos de Dios y es con el propósito de que el hombre reflexione y se pregunte qué es lo que está en su corazón. ¿Acaso Dios manda hacer cosas contrarias a sus mandamientos? Sí, podría hacerlo, pero cuando lo está haciendo, no son sus mandamientos, no son su ordenanza, sino que son nuestros propios deseos de nuestro propio corazón o mandamientos conforme a la malignidad de nuestro corazón. Y Dios está buscando exponerlo, ¿no? Sacarlo a la superficie y que el hombre sea confrontado con lo que está en su propio corazón. También tenemos el ejemplo de Moisés, que recibió varias veces un mandato de Dios de que lo deje, que se encendiera su ira y su furor y consumiera al pueblo rebelde. Mas Moisés intercedió por el pueblo, no hizo lo que Dios le dijo. Y un ejemplo de esto, hay 2 veces Dios le dijo, apártate del pueblo, aléjense del pueblo y dejen que mi ira se encienda y los consuma. Y lo que hizo Moisés fue interceder. Y un ejemplo de esto lo vamos a leer ahora en 2 versículos. En Éxodo 32, 10 y 11 dice, ahora pues deja que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Ahí vemos a Moisés intercediendo. Dios le dice, déjame hacer esto. En otra ocasión le dice, apártate y déjame destruirlo. Sin embargo, Moisés intercede. Dios da una orden y Moisés lo ve como una oportunidad para interceder, lo ve como una oportunidad para recapacitar. Y Moisés, tenemos que ver que Moisés muy posiblemente estaba tentado en muchas ocasiones a pensar que no vale la pena lo que estaba haciendo, que ese pueblo era muy cabeciduro. Ese pueblo constantemente murmuró contra él e intentó matarlo en ocasiones de no haber intervenido Dios.
y Moisés intercede por ese pueblo que muy posiblemente lo, ¿verdad? Lo menospreciaba, lo desechaba. Por ese pueblo intercedía Moisés, y Moisés, cuando intercedía, estaba haciendo la voluntad de Dios. Podríamos pensar que Moisés hacía la voluntad de Dios al echarse a un lado y no interceder, pero realmente él hacía la voluntad de Dios cuando intercedía. Y esto, ¿verdad? Conforme al Espíritu de Cristo que estaba en él intercediendo. Y esto lo manifestó Cristo desde la misma cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Consideremos ahora un momentito algunas órdenes de Jesús para que veamos cómo este principio Jesús también lo reveló en el Nuevo Testamento, que no es solamente un asunto del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, porque los pactos y la forma de Dios relacionarse y hablarle al hombre y dar órdenes no se circunscribe a tiempos, sino que depende de la condición del corazón del hombre. Los pactos, de hecho, son acuerdos basados en la condición del hombre. El nuevo pacto es el hombre aceptando las promesas de Dios en cualquier momento de la historia, y el viejo pacto es el hombre rechazando las promesas de Dios y proponiendo un nuevo método de salvación por obra, en cualquier momento de la historia. Y vemos estas órdenes de Jesús en segunda de Juan. Aquí vamos a ver segunda de Juan no, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 21. Vamos a leer primero el 19 y luego el 21. El 19 dice así: respondió Jesús y díjoles: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. ¿Qué les dijo Jesús? Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Aquí vemos una orden que Cristo está dando de destruir este templo y que Él lo levantaría en 3 días. ¿Y qué significaba esto? ¿Qué estaba diciendo Jesús? El versículo 21 nos dice: mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Así que cuando Jesús dice destruid este templo, Jesús está diciendo destruid este cuerpo. Está diciendo mátenme, destruid. Y Jesús lo dice en imperativo. Jesús lo dice es imperativo en español, es imperativo, y también es imperativo en el griego. Dice destruid este templo. Él está dando una orden. ¿Con qué propósito? Una orden de matarlo. ¿Con qué propósito? ¿Acaso quería Jesús que ellos lo rechazaran y lo mataran? ¿Por qué esta orden? Esta orden era una orden que estaba destinada a exponer lo que estaba en el corazón de ellos. ¿Acaso Jesús estaba ordenando su propio asesinato? No. ¿Qué era lo que él quería revelar? Los deseos del corazón de ellos. Los deseos de sus corazones perversos. Y él les da una orden para exponer lo que está en el corazón de ellos. Pero bajo esta orden, como mencionamos ahorita, el hombre tiene la opción de creer que él está pidiendo que se haga algo que es su voluntad en lugar, ¿verdad? O tiene la opción también de creer que esto es una oportunidad para él reconocer algo que está en su corazón y confesar lo que está en su corazón y arrepentirse. Pero en lugar, y para confirmar que de hecho él da esta orden sabiendo que ellos querían matarlo, ¿verdad? Porque ellos querían deshacerse de él. Por eso es que les dice: destruid este templo, matadme, mátenme, y en 3 días me levantaré, es lo que le está diciendo. No era una orden a que lo asesinaran o con el propósito de que lo asesinaran, sino con el propósito de que ellos vieran que ellos tenían intenciones asesinas. Y a través del Evangelio de Juan esto se revela y se manifiesta varias veces, cuando en varias ocasiones tomaban piedra para apedrearle. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, se nos habla de Jesús comenzando su ministerio, cuando lo quisieron despeñar allí mismo en Nazaret, cuando él, según su costumbre, en el día de sábado fue a leer, ¿verdad? Fue a la sinagoga y leyó del rollo de Isaías y les dijo que se había cumplido esa profecía en ese día. Y siguieron ahí dialogando hasta que se molestaron tanto por la confrontación que lo quisieron despeñar. Y vemos cómo el hombre constantemente buscaba
deshacerse de Cristo. Y Jesús les dice aquí a los judíos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos se preguntaban de qué estará hablando este hombre. Pensaban que estaba hablando del templo literal, y que era el deseo de Jesús que ellos destruyeran ese templo literal. No entendía muchas veces las palabras, pero Jesús conocía lo que estaba en el corazón de ellos y por eso sus palabras. Por eso, 3 versículos más adelante, en el versículo 24 y 25 dice, mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que estaba en el hombre. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Como él sabía lo que estaba en el corazón del hombre y podía ver lo que estaba en el corazón de ellos, por eso fue que le dijo, destruid este templo. Porque era lo que estaba en el corazón de ellos. Ellos querían destruirlo a él. ¿Y cómo interpretaron este mandato? ¿Cómo ellos interpretaron este mandato? Si nosotros vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 61, cuando estaban enjuiciando a Jesús, leemos lo siguiente, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Acaso esas habían sido las palabras de Jesús? ¿Jesús dijo que él podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? No, él les dio un mandato, pero ellos están interpretándolo como si fuera el deseo de él hacer eso. Qué interesante, ¿no? Y cuando Jesús está en la cruz, ¿qué le dijeron algunos de los hombres que se estaban burlando de él allí en Mateo 27:40? Leemos, y diciendo, tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Tú, el que derribas el templo, el que dijo, puedo derribar. ¿Acaso Jesús dijo que él derribaba el templo? ¿Acaso él dijo que él lo podía derribar? ¿Acaso él dijo que él quería derribarlo? Él dio un mandato y el hombre con el corazón endurecido, en lugar de reconocer lo que está en su corazón, lo que hace es pensar que esta es la voluntad de Jesús, derribar el templo. Interesante, ¿no? Y el propósito de Jesús había sido que ellos se dieran cuenta de sus corazones asesinos. Otro mandato de Jesús lo leemos en Juan 13, versículo 27. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Está hablando de Judas. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Aquí es más directo, ¿no? La confrontación. Dice que Judas, Satanás entró en él y Jesús le dijo, lo que haces, lo que estás haciendo, lo que estás planificando, lo que piensas hacer, hazlo más presto. Y ahí de nuevo está en imperativo, tanto en español como en griego. Él le da una orden, hazlo más presto. Por eso muchos discípulos pensaron que Judas salió de aquel lugar para ejecutar alguna orden de Jesús, algunos encargos, como Judas tenía la bolsa, la tesorería del ministerio de Jesús, pues pensaron que era para ¿verdad? Para hacer algo que tenía que hacerse en cuanto a, ¿verdad? A la fiesta, ¿verdad? Relativo a lo que va a ser esa semana de panes y levadura o la Pascua, ¿verdad? Entonces, ellos también entendieron que Jesús le había dado una orden, pero la orden que Jesús le dio, ¿fue para que él lo entregara o fue una orden para confrontar a Judas con que Jesús sabía lo que le estaba haciendo, que Jesús sabía lo que estaba en su corazón hacer? Pero ¿qué hizo Judas? Endureció el corazón aún más ante esta orden y fue y hizo precisamente lo que Jesús le dijo que hiciera, pero no era lo que Jesús quería que hiciera, ¿verdad? Sino lo que estaba en el corazón suyo hacer. Y cómo nosotros tomamos estos mandamientos en la Biblia cuando Dios ordena hacer cosas que son contrarias a otros mandamientos expresos de Dios que sí son buenos y son para vida. ¿Cómo entendemos? Pensamos que es la voluntad de Dios, pensamos que Él cambia. Dios no cambia. Su perfecta y santa voluntad nunca cambia. Pero cuando el corazón del hombre se endurece, entonces Dios le da al hombre los deseos del corazón del hombre y el hombre, por recibir estos deseos del corazón propio, cree que Dios
es como el hombre, es como yo, pienso que es como yo, pienso que Dios acepta mis condiciones, pienso que que su voluntad se fusionó a la mía en lugar de la mía ser transformada a la perfecta y santa voluntad de Dios. Y, y, y deberíamos estar claros en que Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, como dice Santiago 1:17 y Malaquías 3:6, Él dice, porque yo Jehová no me mudo, yo no cambio, yo soy el mismo. Y lo que Jehová ha declarado como, como su perfecta y santa voluntad, como lo correcto, como lo que es justo, jamás va a dejar de ser justo. Puede ser que Dios nos dé una orden en algún momento o nos mande a hacer algo conforme a nuestro propio corazón, pero seamos cuidadosos, Él está buscando revelar lo que está en nuestro corazón. Él nos está dejando a la dureza de nuestro corazón, como pasó en el caso de Balaam, con el único propósito de que nosotros nos demos cuenta de lo que está en nuestro corazón y podríamos decir hasta cierto punto, o que teniendo nuestra propia voluntad nos demos cuenta de, ¿verdad? Al cosechar los frutos de lo que hicimos, nos demos cuenta que nuestra voluntad era mala. Ahora no se lo carguemos a Dios, no le echemos la culpa a Dios. Él nos reveló su santa y perfecta voluntad, pero nosotros endurecimos el corazón, no lo quisimos escuchar y entonces quedamos a merced de nuestras propias decisiones, de nuestra propia voluntad y Dios nos entregó a nuestra propia, eh, a nuestra propia maldad. Vamos a recapacitar. ¿Cómo hemos pensado que es Dios? ¿Cómo hemos recibido todas esas ordenanzas que Dios dio en algún momento que parecían contrarias a su ley? ¿Cómo recibimos los mandatos de Dios a, a matar y a destruir cuando su santa ley dice no matarás? ¿Acaso no era Dios dejándolo al pueblo ir tras su perverso corazón? Dios nos ayude a tener un corazón que quiera recibir siempre sus palabras y a no endurecerlo nunca a tal punto que Dios nos deje por nuestros propios caminos, porque en nuestras ordenanzas no vamos a vivir. En nuestras ordenanzas que no son buenas, en nuestros propios deseos que no son buenos, no podremos vivir. Moriremos. Y Dios nos quiere salvar de eso. Dios nos ayude. Te invito a orar. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias porque hemos podido estudiarla y comprender un poco más acerca de ti y de tu voluntad y de cómo tú tratas con el hombre y cómo intentas salvarnos. Te pedimos que continúes con nosotros y que bendiga a todos aquellos, Señor, que ven este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.